El año 2005, en exclusiva, las cámaras de TVN daban a conocer al mundo la detención de Manuel Contreras. Oponiendo resistencia, era sacado de su condominio en Peñalolén y trasladado hasta acá, hasta el penal Cordillera. El símbolo máximo del terrorismo de Estado en la dictadura de Augusto Pinochet era encarcelado y nunca más saldría en libertad. If Chile appears calm, it is due to a great extent to the fact that it is still stunned by the swiftness and the power of the military takeover. The reaction from the left has not yet set in, but when it does, it is bound to be violent. Mike Pappas, CBS News at Santiago, Chile. Que vengo todos los días. 10 días hoy día. ¿Para qué? Porque un hijo que tenía en la escuela técnica salió que dijo que él iba. Universidad Técnico Suizo. Sí. Casi de manera automática, junto al golpe militar, comenzó a operar el aparato represor de la Junta. Se le llamó la Dirección Nacional de Inteligencia. Las siglas DINA se tornaron sinónimo de miedo y terror. La DINA es un organismo de seguridad, de represión y exterminio, muy apoyada por el general Pinochet, quien le dotó de medios logísticos de todo tipo, para llevar adelante la represión más brutal que ha tenido este país, digamos, en su historia republicana. Fue el general Manuel Contreras el designado para dirigirla, el mismo que todos los días pasaba a buscar a Augusto Pinochet para ir al edificio Diego Portales. El general Contreras desayunaba todos los días con el general Pinochet. Lo ponía al tanto, le daba la información. ¿Usted se reunía con él cotidianamente? Por supuesto. ¿Es verdad que tomaban desayuno todos los días? Casi todos los días. ¿Y qué le entregaba a usted? ¿Le entregaba un informe detallado? Informe de todo lo que sucedía en el país en ese momento y de los antecedentes que teníamos. El general Pinochet le delega y lo unge como el zar de la represión. La instrucción era clara: terminar y exterminar todo tipo de resistencia, con amplias atribuciones en medio del estado de sitio y de las granjerías de un coronel que se volvió omnipotente e intocable. Todo bajo el amparo de Augusto Pinochet. Why are people still dying in Chile? Le voy a dar el dato exacto a la fecha de ayer. Los muertos de las Fuerzas Armadas suman 37 y los muertos de personas civiles, 476. Y comenzaron no solo las torturas, desapariciones y muertes de civiles, también los magnicidios. Caso Prat es un caso brutal. 30 de septiembre del año 74 le tenían puesto una bomba en el auto. Y estalló la bomba. Y murió él inmediatamente, por supuesto. Y su señora. Es decir, la cúpula de la DINA atentaron contra su propio jefe. ¿Qué le parece a usted que, siendo su jefe máximo del ejército, haya terminado de esa forma, asesinado? ¿El general Prats? Sí. Lo sentí mucho, porque fue otro profesor mío en la Academia de Guerra incluso. Era mi amigo. Not escape the junta's September roundup. Que tranquilo te vaya. Orlando Letelier, el mecanismo es el mismo. Los autores son los mismos. El 21 de septiembre del año 76, a él y a su ayudante, Pomi Moffi. La diferencia es que en Argentina nunca pudimos avanzar adecuadamente en el crimen de Prat, pero en Estados Unidos sí. ¿Pero sabe por qué? Porque Estados Unidos no permitió que en la capital del imperio le pusieran una bomba. Se sumaría el crimen en 1975 de Bernardo Leighton y su esposa en Roma. La DINA operaba con total impunidad bajo la mano de hierro del llamado Mamo Contreras. Claro que la vuelta a la democracia cambiaría su suerte.
No tengo ningún problema por la simple y sencilla razón de que los procesos de desaparecidos que actualmente existen o están han sido todos desvirtuados desde el punto de vista de lo que a DINA le compete. Temprano la prensa estuvo hoy en el Fundo El Viejo Roble. En 1995, Contreras se atrincheró en su fundo, El Viejo Roble, en Fresia, en la región de los Lagos, por semanas. 2 años antes, la justicia chilena falló en su contra por el caso Letelier y ordenó su detención. Contreras aún era apoyado y resguardado por el ejército. ¿Está dispuesto a repensar esa decisión o va a acatar la sentencia? He dicho que no voy a pasar ni un día en la cárcel. Desobedeció la sentencia de 7 años de prisión, dio conferencia de prensa a su modo y en su fundo. Hubo un estricto control de credenciales y carnet de identidad para todos los profesionales que ingresaron hasta el fundo. Va a salir acá preso, vivo, ¿qué va a hacer de su destino en general? ¿Sale acá con vida o sale muerto a raíz de un enfrentamiento? Yo no soy adivino y tal como lo he dicho muchas veces, a una situación distinta hay una resolución distinta. ¿Su lealtad es recíproca con el general Pinochet? Siempre ha sido absolutamente leal mi actitud hacia él como la de él hacia mí. O sea, él está con usted en este trance. Por supuesto que tiene que estarlo. ¿Hay declaraciones de Osvaldo Romo que dijo que no había que haber dejado a Marxista vivo? No. Osvaldo Romo le pagaron por decir un montón de brutalidades. ¿Qué opina cuando le dicen asesino? Me da pena. ¿Por qué, general? Porque no saben lo que dicen. ¿No está la posibilidad del suicidio porque se especuló con eso? Yo quiero mucho a la vida. Entonces no estoy pensando en absoluto en suicidio, porque pienso que los suicidas son cobardes. Se refugió en el regimiento Sangra de Osorno. Por 2 días se le perdió todo rastro, hasta que aterrizó en el Hospital Naval de Talcahuano para finalmente ser encarcelado. Sin embargo, nadie lo había visto o fotografiado con las esposas. Incluso ingresó a Punta Peuco en un furgón sin ventanas y el gobierno tuvo que salir a confirmar que el Mamo sí estaba preso. Muy buenas noches, Mauricio. Efectivamente, tal como se había anunciado, la ministra de Justicia procede en estos instantes a sentarse aquí en la sala de conferencias de esta Secretaría de Estado, donde se va a aclarar si efectivamente ha ingresado en el transcurso de las últimas horas el general Manuel Contreras. Hoy sábado 21 de octubre de 1995 a las 1:40 horas ingresó al establecimiento penitenciario Punta de Peuco el señor Manuel Contreras Sepúlveda. Caía también su mano derecha, el brigadier Pedro Espinosa. Buenas noches, señores periodistas. En este momento el ejército me ha entregado o me está por entregar a investigaciones y luego a gendarmería para ser trasladado a la cárcel designada para los militares. Muchas gracias. Don Pedro, ¿por qué se dio el cambio de su actitud, brigadier? El cambio de mi actitud se debe a que fue tramitada mi baja. La DINA funcionó formalmente hasta agosto de 1977. Constantemente se le preguntó a Manuel Contreras por el paradero de los detenidos desaparecidos y su respuesta siempre fue la misma. Manuel Contreras, ¿usted sabe dónde están los detenidos desaparecidos? Están todos muertos. ¿Y dónde están? Claro. Hay 1000 enterrados en el cementerio general. La soledad y el recogimiento del patio 29 del cementerio general es parte del testimonio de víctimas de aquellos sin nombres, llorados y esperados por los suyos. Contreras seguía sin reconocer culpa alguna. El informe Rettig estableció que entre 1973 y 1990 más de 3.000 chilenos fueron ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Y recién el año 2003, me parece, pudo el ministro Solía, Alejandro Solía, a quien este país le debe mucho, dictó una sentencia condenatoria no aplicando la ley de amnistía. Le caía una nueva sentencia a Contreras.
Por el delito de secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval, el magistrado Alejandro Solís sentenció a 15 años y un día de presidio al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. Un joven sastre de 26 años que el año 1975 abandonó su casa para nunca más volver. El juez Alejandro Solís dio la orden de arresto contra el Mamo, orden que cumplió un joven detective y su equipo. Yo me acuerdo, entrábamos a la casa, a mano derecha y estaba una escala que subía a un segundo piso y ahí estaba el camarógrafo con Amaro Gómez Pablo filmando todo esto en primera persona. Y le exhibe el decreto, le muestra, le dice, tenemos una orden de aprehensión para llevarlo detenido, y entonces él, con su soberbia, él agarra el decreto, lo destroza en presencia nuestra y se da una media vuelta y se va hacia un despacho, una oficina que él tenía dentro de su casa. Contreras se fue directamente a un cajón de su escritorio donde él guardaba ahí una arma, una pistola. Y forcejea con el primero, que es con Sandro Gaete, que estaba ahí. Entonces, en el fondo, ese forcejeo, al final, la aguja él la alcanza a percutar porque Gaete al final terminó con unas lesiones en su mano. Entonces, cuando yo ingreso, habían como 2 o 3 escritorios y yo veo la oficina llena de Corvo. Él tenía 12 yernos ahí que eran generales en retiro, y se genera una pelea, una toletolo, pero inmensa, porque nosotros íbamos alrededor de unos 70 detectives, porque íbamos bien preparados para ver el escenario en que nos íbamos a enfrentar. Y finalmente logramos reducirlo, o sea, al final era pura boca al final. La hija, la señora, la pareja, no sé, salen tirándose al suelo, atrás de los autos, que nosotros somos malos, llorando. Voy a checar todo lo que corresponda, porque me voy a cagar desde Chaira hasta abajo. Esos son papeles. Todos. Valoro mucho que haya estado el periodista ahí, la prensa ahí. Fue llevado a la Brigada de Derechos Humanos y luego trasladado a tribunales junto a la cúpula de la DINA. Unos 20 minutos después, Contreras siguió la ruta de Krasnov, Morambrito y Lauriani, rumbo al lugar que los albergará los próximos años. Había una multitud, en realidad, una cosa que yo no la había visto antes. Todo destrozado porque la gente quería pegarle, lincharle, no sé cuál es el término, pero en el fondo algo le querían hacer. Pero invariablemente todas mis preguntas eran contestadas con eso no es cierto. Oiga, pero si aquí tengo 20 testigos que dicen lo contrario, que usted, por ejemplo, estaba en Villa Grimaldi y iba a ver hasta las sesiones de tortura. No es cierto, porque los testigos son testigos pagados. Pero es que hay 20 personas pagadas, sí, todos son mentirosos. Comprenderé que con ese argumento no podía seguir más adelante. ¿La DINA le provoca orgullo o le provoca vergüenza hoy día? Me provoca orgullo. ¿Usted considera bien
hacer el trabajo que signifique desaparecer personas inclusive? Nunca hicimos desaparecer a nadie. ¿Y la DINA torturó? No. Hay diversos testimonios que dicen que sí. Podrán decir lo que quieran. Tras la actitud mostrada por Contreras y los cuestionamientos al penal Cordillera, el presidente Sebastián Piñera en 2013 ordenó el traslado de todos los militares a Punta Peuco. El Mamo ya no tenía más cartas bajo la manga. Una de las cosas que me siento orgulloso de haber participado en la detención de este sujeto, autor de innumerables muertes, torturas, secuestros, desapariciones, el criminal más grande de la historia de Chile, o sea, eso hay que decirlo con todas sus letras. Yo creo que eso no se nos puede olvidar. No hay un jefe de policía política en el mundo, ¿no, verdad?, que se haya permitido ese país encarcelar. Chile lo hizo. Manuel Contreras es un ícono a mi juicio, es un ícono de la maldad institucionalizada en contra del pueblo de Chile. Parte de la cúpula de la DINA aún está presa acá, en el penal de Punta Peuco, que Manuel Contreras solo abandonó el año 2015 para morir en el hospital militar. Terminaba así la historia de quien fue acusado de secuestro, tortura y asesinato. La mano de hierro de la policía militar de Pinochet terminaba sus días sin ningún tipo de gloria ofrecida por el ejército.